Buenas tardes, buenas noches a los hermanos, sobre todo de España. Vamos a continuar hoy, domingo 22 de mayo de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de H.P. Blavatsky, que en la tarde-noche de hoy vamos a comenzar en la segunda parte del compendio, que se refiere al segundo volumen de inglés y a los tomos tercero y cuarto de español sobre antropogénesis. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Que aquellos que son, bueno, ya aquí no digo yo la otra para abreviar tiempo y estudiar más. Ese volumen de antropogénesis, nosotros tenemos que comienza con unas notas preliminares que van a prepararnos para comprender la diferencia fundamental entre el primer volumen de Cosmogénesis y este volumen de Antropogénesis, porque, como es natural, la humanidad se desenvuelve y evoluciona durante todo un periodo mundial en 7 razas que se expresan, que se manifiestan en 7, vamos a decir, conformaciones del planeta terrestre que llamamos, que en el ocultismo se llaman continentes, aunque en realidad cada raza, aunque se le pone un continente en particular, representa todas las manifestaciones de tierra donde se asentaron parte de esa, a veces, vamos a decir, la mayoría al menos, de las expresiones de esa raza y de cada una de sus subrazas. A eso se le llaman entonces el continente de cada raza. Esos continentes, menos el primero, que permanece durante todo el periodo del mundial, ya del segundo al séptimo, pues van a ser específicas reestructuraciones de la expresión del planeta y por tanto se le tienen que dar nombres diferentes. Aunque volvemos a insistir, ninguno es una tierra sola de los que sabemos algo en detalle. Del primero no se sabe, aunque parece que no tuvo esa expresión de divisiones en distintos grupos de tierras y mares, parece, pero no se hace ninguna aclaración sobre ello. Y entonces, como hay notas arcaicas y las estancias también son arcaicas, o más arcaicas que las notas explicativas, los comentarios, como también les llama HPB, ella hizo un resumen de las notas que hay sobre la existencia de estos continentes y sus nombres. Los nombres ocultos no se han dado y por eso ustedes van a ver lo que ella explica. Así que dice, notas preliminares sobre las estancias arcaicas y los 4 continentes prehistóricos. Claro, nosotros estamos en el actual continente de la 5ª raza, es el 5º. Y entonces ella lo que hizo tratar de explicar algunas cosas sobre estos continentes prehistóricos. Las estancias, con sus comentarios que se dan en este volumen, recuerden que en inglés se le llaman volúmenes, están sacadas de los mismos anales arcaicos que las estancias sobre cosmogonía. Ella hizo una relación de esos anales arcaicos desde el proemio de Cosmogénesis, donde explicaba que estaban escritas en hojas de palma, pero sujetas a un procedimiento
que las hace invulnerables a la humedad, al fuego, al aire. Es decir, que no son destructibles como los demás elementos que nosotros usamos para escribir, ya sean papiros, ya sean hojas ahora de nuestros papeles modernos, cualquiera del tipo de algo físico en que nosotros escribimos. Esto, aunque parece que llega al nivel físico y que se mantienen custodiados por la jerarquía de adeptos de nuestra humanidad y preservados por estos procesos ocultos, pero no sabemos exactamente hasta dónde pueda expresarse esto de la manera objetiva y física que ella nos describe. Pero yo digo, en lo oculto hay muchas cosas que no podemos nosotros dar por definitiva nuestra interpretación o lo que se nos comunica exotéricamente en un escrito, mientras no alcancemos nosotros la suprema iniciación y descubramos todos los misterios que se tienen que mantener así, mientras la conciencia humana esté sujeta a las limitaciones actuales al menos, y solamente las conciencias superhumanas parece que son las capaces de poder comprender todos estos significados. Y continúa HPB, la doctrina secreta postula 3 proposiciones nuevas. Recuerden también los que han estudiado con nosotros, como Génesis o con cualquiera, el libro mismo directo, como Génesis, que hay 3 grandes proposiciones fundamentales. La primera, la de la seidad, etcétera. La segunda, la de los periodos alternados de Manvantara Pralaya. Y la tercera, cómo evoluciona esa humanidad en esa forma, y que es un ciclo de necesidad que es necesario para toda mónada para que pueda alcanzar la autoconciencia de sí misma en planos materiales como este. Porque recuerden, si no se desciende este plano de materia, la evolución no se ha completado. Entonces, estas 3 nuevas proposiciones son: primera, que ella no las pone aquí por número como Génesis, sino por letras. La letra A, la evolución simultánea de 7 grupos humanos en 7 distintas partes de nuestro globo. Así que 7 con 7. Hay una relación entre las 7 grupos humanos, que son las 7 razas raíces, como se les llamó, y el lugar o parte de nuestro globo, que es lo que se llama un continente para cada una. La letra B, o segundo, el nacimiento del cuerpo astral, enfatiza la palabra astral, es una palabra que se usó muy genéricamente y que tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque su verdadero significado es que viene de las estrellas, es decir, que tiene luz propia, antes que el físico. Aquí se está refiriendo a la envoltura o a la parte más sutil de nuestro cuerpo físico actual y de todas las etapas que tuvieron cuerpo físico sólido, líquido y gaseoso, porque no todos los niveles físicos han sido tan densos como para contener los 3 niveles que ahora contienen o que ahora constituyen nuestros actuales cuerpos físicos. Siendo el primero, el astral, un modelo del último. Es decir,
la imagen que va a densificarse en el nivel físico. Y C, la tercera proposición de antropogénesis, que el hombre en esta ronda precedió a todos los mamíferos. Estamos en la cuarta ronda. Este planeta ha sido habitado por la humanidad 3 veces anteriores. Pero en esas 3 rondas, esto no se expresó así o no se manifestó, para hablar con más propiedad. Es decir, la manifestación en esta cuarta ronda de la humanidad precedió a todos los mamíferos, incluso los antropoides, que es la especie que el concepto de la evolución por Darwin consideró como antecesora del ser humano o de la humanidad, y aún en eso hay errores para esta cuarta ronda. No decimos que para todas las rondas. Cuidado. El reino animal y sus formas precedieron a la humanidad, y en ello no había esta excepción, aunque los antropoides no existían. Ahí sí, de todas maneras, nunca fueron anteriores, aunque la forma humana era la que se parece a la de los actuales antropoides, pero en los animales sí hubo la manifestación de los que iban a ser animales mamíferos, pero que no fueron mamíferos, como no lo fue la humanidad. En las 3 rondas anteriores, hago todas estas aclaraciones para que estén atentos a lo que se va a ir explicando en antropogénesis. Y el hombre precede a todas esas especies animales específicas que ahora son mamíferas o a los que llamamos antropoides en el reino animal. El reino animal sí precedió al humano, aún en esas 3 rondas y aún en esta cuarta, pero nada más que los animales no mamíferos, mientras que todos los animales en las 3 rondas anteriores sí precedieron al reino humano en su manifestación. Antes de pasar a la antropogénesis de las razas prehistóricas, es decir, nosotros tenemos unos 4.000, 5.000, 6.000 años de historia y unos cuantos más de lo que se llama protohistoria. Es decir, que hay suficientes restos, tanto humanos como de otras especies, para poder tratar de conocer algo de esa historia. Ahora, historia escrita, etcétera, etcétera, no es que no hayan nunca existido, sino que no hay datos que se hayan podido transmitir a nuestras primeras civilizaciones de esta actual raza. Pero no significa que no existieran y que no haya habido expresiones humanas civilizadas en otros continentes donde hubo una capacidad de comunicación y por tanto una capacidad de transmitir lo que llamamos hoy historia. Esto que quede también claro. Antes de pasar a la antropogénesis de las razas prehistóricas, convendría ponerse de acuerdo respecto a los nombres que se darán a los continentes en donde las 4 grandes razas que precedieron a nuestra raza. Y ahora usa un lenguaje, un término del Génesis, adámica, por eso lo enfatiza, nacieron, vivieron y murieron. Es decir, nuestra raza actual, que parte de ese Adán, Cadmón, del capítulo 1 y 2 del Génesis, y que después
va a pasar a ser expulsada del paraíso al sacar a Adán con N de la costilla a su compañera Eva, es decir, el inicio de la humanidad bisexual. Todo eso es muy posterior a estos 4 continentes y a estas 4 expresiones de 4 razas humanas completas que se manifestaron en 7 grupos distintos, cada una de ellas, o 7 subrazas, y a la vez en 7 grandes partes de cada uno de esos continentes. Otra, como si dijéramos, permanencia de expresión sectenaria. Sus nombres arcaicos y esotéricos fueron muchos, porque las enseñanzas de la gran fraternidad y del esoterismo verdadero y de lo más arcaico vienen desde al menos el promedio de la tercera raza raíz, cuando la inteligencia se despertó. Antes no podía verlo porque no era necesario, porque la humanidad no estaba completa y no podía expresar la inteligencia, aunque la mónada humana en esencia es inteligente por naturaleza, como lo es todo el universo, como lo es todo sistema. Pero en estos niveles materiales de esta 4ª ronda, sobre todo, no se podía expresar esa inteligencia, mientras una jerarquía, que la vamos a estudiar cuando lleguemos a la tercera raza raíz, no la despertó. La que se va a llamar jerarquía de los pitris de fuego, porque la inteligencia a veces se simboliza por el fuego de esa inteligencia, que también es amor, cuando está bien unida, ¿no? En una sola unidad de amor, cuando están los niveles más altos y espirituales, donde empieza a manifestarse por estos pitris, por estos padres que fueron capaces de despertarla en nuestra humanidad, en el promedio de la tercera raza raíz. Y por tanto, esos nombres variaron de acuerdo con el lenguaje, ya después de la tercera raza raíz, de la nación que los mencionaba en sus anales y escrituras. Es cuando empiezan. Y por tanto hay anales y escrituras hoy perdidos para nosotros, pero que algún día no, cuando llegue el día de cada uno de nosotros de ascender a esa sabiduría que nos libere de la rueda de nacimientos y muerte, esa sabiduría estará también a nuestro alcance, esas escrituras estarán también a nuestro alcance, esos anales también estarán a nuestro alcance, porque estaremos más allá de las limitaciones actuales de nuestra mente limitada a tiempo y espacio. La sabiduría de estos seres en muchos niveles superiores no estuvieron limitadas a él. Y por ello es que nosotros todavía no vamos a poder saber su entera historia, sus enteros anales, sus lenguajes. Por lo tanto, en vista de la confusión, concluye HPB, que puede haber, consideramos más conveniente adoptar para cada uno de los 4 continentes en mención un nombre más familiar para el lector ilustrado. Es decir, aquel que tiene algún intelecto, ha buscado en libros de historia, en distintas tradiciones, etcétera. Y entonces ella trató de adaptarlo a lo que fuera más familiar para ese tipo de seres humanos, porque fueron los primeros, o digo, tienen que ser los primeros en que puedan interesarse en estudiar estas cosas. Aunque recuerden que la teosofía en el nivel intelectual no es lo más importante.
pero sí nos puede ayudar. Proponemos pues llamar al primer continente, o más bien, la primera, y pone en latín, terra firma, la tierra firme, donde fue evolucionada la primera raza por los progenitores divinos, los pitris, la jerarquía dianchohánica. Todavía no es la jerarquía de nuestra tierra, porque no se ha podido formar, pero el Logos tiene una jerarquía dianchohánica para su sistema planetario y por tanto ellos son los que objetivan lo que el Logos trae como pensamiento divino y plan de evolución. Ese nombre es la isla sagrada imperecedera. Imperecedera porque no se hunde. Esa primera tierra firme de la primera raza es una isla sagrada imperecedera. Por eso es que hay la noción de que allí no hubo más divisiones y que como es la primera, parece indicar que no había las condiciones para que se fueran cambiantes, aunque sí hubo 7 subrazas, pero no sabemos el misterio de eso. Recuerden que no fueron físicos, densos, ni acuosos, más bien etéricos que aéreos, pero de todas maneras había algo del mundo físico en ello hasta donde se parece deducir. Yo digo todo esto parece, o hasta donde ciertas palabras nos lo hacen ver así. ¿Por qué tan sutil? No porque nuestra cuarta ronda sea tan sutil o comience tan sutil, sino porque como en la tercera raza se iba a cerrar la posibilidad de que las almas animales grupales, ¿no?, dentro de las cuales había todavía oportunidad de cierta posibilidad o casi certeza de poderse individualizar antes del cierre, porque en la misma mitad de nuestra cuarta ronda, en mitad de todo el Manvantara, la encarnación del Manvantara planetario, no se pueden seguir individualizando almas porque quedan tan desproporcionadamente evolucionadas como seres humanos que es imposible que subsistan al lado de una humanidad que tuvo una primera ronda de expresión, una segunda ronda de expresión, una tercera ronda de expresión, sucesivamente cada una de las 3 más densas, y donde también se individualizaron mónadas que al borde del final de la cadena lunar no habían podido individualizarse, porque es que no toda mónada puede avanzar a la misma velocidad, ni participa de las mismas experiencias. Toda vida manifestada siempre tiene una unicidad que no va a repetir ninguna otra expresión o ninguna otra mónada envuelta en esa total expresión del reino animal lunar que tenía que alcanzar el reino humano al final de la cadena lunar o principio de la cadena terrestre, que es lo que estamos viendo ahora aquí, pero que se cierra a mitad. Más allá de la mitad no puede permitirse que los esfuerzos sean completados.
queda entonces un abismo entre los seres humanos más avanzados, que ya llevan tres rondas y media de avance como seres humanos, o algunos un poquito menos, pero siempre un promedio en que el que predominan esos seres humanos que ya llegaron a la Tierra como seres individualizados. Y entonces, en esta primera raza, segunda y mitad de la tercera de nuestra cuarta ronda, se repitieron las condiciones de densidad, de experiencias promedios, etcétera, que tuvieron todas las mónadas, tanto animales como humanas, en la primera ronda, en la segunda ronda y en la tercera ronda. Las razones de este nombre: isla sagrada imperecedera. Imperecedera sobre todo. ¿Por qué es imperecedera? Se explican así. Esta isla sagrada imperecedera se dice que nunca ha participado de la suerte de los otros continentes. El segundo, el tercero y el cuarto antes de nuestra quinta raza. En aquellos momentos no había el cuarto, era el segundo y el tercero, pero bueno. La isla sagrada imperecedera no participó del hundimiento, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto, ni participará del quinto, ni del sexto, ni del séptimo. Ella es firme, constante e imperecedera para toda la ronda. Así que nunca ha participado de la suerte de los otros continentes, por ser la única cuyo destino es durar desde el principio hasta el fin del Manvantara, pasando por cada ronda. Es decir, que no es solo que no se va a hundir en esta ronda, es que no se hundió en la ronda primera, ni segunda, ni tercera, y no se hundirá ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la séptima. El Manvantara entero permanecerá sobre este planeta. De ahí que se le diga sagrada e imperecedera. Es la cuna del primer hombre, o sea, de la primera expresión de la humanidad, cuando por primera vez encarna o se manifiesta, primero todavía en niveles sutiles, llega a encarnar. Cuando ya se densifica más, en la tercera ronda, al final y sobre todo en esta cuarta, es en la primera, el símbolo del primer hombre o de la primera humanidad. Y la morada del último mortal divino. Es decir, en esta isla sagrada imperecedera se despidirá el último, la última expresión humana. No sabemos si es uno solo o es un símbolo de que ya son uno en conciencia, porque ya se ha realizado todo el proceso de la evolución en este ciclo individual, el reino único individual. Y cuando llegue a ese final, nuestro Manvantara, allí estará también la morada de esa última humanidad o de ese último hombre en ese momento de la séptima ronda. Ven lo sagrado, lo imperecedero y lo oculto, implícito en esta designación. Muy poco puede decirse de esta tierra, misteriosa y sagrada. Vuelvo a insistir ella. La palabra sagrada no se pone con inicial mayúscula menos por gusto. Es algo que no está más allá de nuestra comprensión actual y yo creo que de toda comprensión humana. Para mí, los grandes adeptos serán y las jerarquías dianchojánicas, sobre todo, del logo y el logo mismo, lo que pueden comprender el alcance de esta frase, el alcance de esta designación. Y por eso debemos de permanecer hasta cierto punto, ir respetuosamente silenciosos, pero atentos, para tratar de captar qué podemos
ir asimilando de esta enseñanza de que desde el principio al fin de todo el Manvantara, desde el principio al fin de la primera ronda hasta la séptima, desde la primera expresión del logos planetario hasta su última expresión, eso va a ser la realidad que no, fíjense, a un nivel físico, que no va a sufrir posibilidad de destrucción mientras este Manvantara planetario exista. Es decir, en las 7 rondas de este Manvantara planetario. Así que muy poco puede decirse de una cosa tan enormemente importante y tan enormemente incomprensible, porque nosotros no podemos comprender lo que es un Manvantara planetario con sus 7 rondas. Excepto, lo poco que puede decirse, excepto quizás, según una expresión poética, luego aquí debe haber un velo, una alegoría. Lo poético siempre es para poder alegorizar o dar nada más que lo que es captable, lo que es asequible a la conciencia promedio actual a la que se le da esta enseñanza. Y los comentarios son sobre todo para discípulos, como ustedes saben. La imagen poética de uno de los comentarios y ahora vean esta también simbología astronómica que parece que tiene que ver con una realidad también astronómica. La estrella polar mantiene en ella, en esta tierra, en esta isla sagrada imperecedera, su vigilante mirada desde la aurora hasta la terminación del crepúsculo de un día, en la India le llamaría un día de Brahma, un día del gran aliento. Es decir, ese Manvantara planetario de 7 rondas, de 7 razas, de 7 periodos mundiales en cada uno de ellos. La segunda expresión continental o de tierra de nuestra segunda raza raíz en esta 4ª ronda es la Hiperbórea. Ustedes saben que esto viene de la época de estas designaciones vienen de la época de los griegos, que tuvieron un esoterismo muy fuerte, sobre todo al principio, con Platón, Pitágoras, etcétera, y que es una de las, como si dijéramos, de las enseñanzas que de ese esoterismo se tiene como tradición de Grecia, pero que su verdadera esencia tampoco la conocemos, como nos pasa con esta frase de la isla sagrada e imperecedera. Hiperbórea será el nombre escogido para el segundo continente, la tierra hiperbórea. La tierra que extendió sus promontorios hacia el sur y el oeste desde el polo norte para recibir la segunda raza y comprendía todo lo que se conoce como Asia del Norte actual, de nuestro 5º continente. ¿Se dan cuenta? El tercer continente o la tercera tierra o la tercera sede de la tercera raza. Al tercer continente proponemos llamarla Lemuria. Este nombre es invención del señor P.L. Sclater, quien entre 1850 y 1860, fíjense lo anterior aún a la labor de la Sociedad Teosófica, su fundación 15 años antes de la fundación de la sociedad. Pero recuerden que en esta mitad del siglo XIX, ya según las cartas y según una serie de enseñanzas que HPB recibió de sus maestros, el maestro KH, preocupado sobre todo
y la fraternidad, por tanto, porque él vino como una avanzada de la fraternidad, de los peligros del materialismo, de los peligros del psiquismo, que empezó con los golpes en Rochester, etcétera, de las hermanas Fox, que eran medium que no sabían y empezaron a tener estas, porque hubo un auge de fenómenos psicofísicos que llegó entonces después a las materializaciones del espiritismo o espiritualismo, como ellos le llamaron, del siglo XIX. Pero ya Sclater, para mí que inspirado por toda esta atmósfera, porque no hay nada sucede a la casualidad, afirmó con fundamentos zoológicos la existencia real en tiempos prehistóricos de un continente que demostró se extendía. Él lo llegó a demostrar, lo que la ciencia escéptica no lo ha aceptado ni lo aceptó en su época, desde Madagascar a Ceilán y Sumatra. Incluía algunas partes de lo que ahora se llama África, porque no son los continentes nuestros. Los continentes y las aguas, los mares están en otra disposición. Pero fíjense lo inmenso de ese continente. Claro, la tercera raza, aunque llegó a ser física densa, tenía que ser inmensa, venía de niveles menos densos, como los de la tercera ronda, y el principio de nuestra primera y segunda, y aún del principio de la tercera, que los seres que habitaban en ellos eran inmensamente más grandes que los actuales. Incluía algunas partes de lo que ahora se llama África, pero por lo demás, este gigantesco continente, como gigantescos fueron todos sus habitantes, humanos y animales, etcétera, y vegetales, que se extendía desde el Océano Índico hasta Australia, ha desaparecido ahora por completo bajo las aguas del Pacífico, después de una serie de estertores completamente volcánicos y etcétera, muy diferente al segundo, que se había hundido exclusivamente por diluvios y por movimiento de los mares. Pero el tercero ya se hundió predominantemente por fuego, aunque se hunde. E indudablemente que los mares también sufrieron todas las variaciones que iba a sufrir la tierra firme. Dejando aquí y allá solamente algunas de las cumbres de los montes más elevados, que en la actualidad son islas. Todas, sobre todo las islas de toda la Polinesia, de gran parte de las islas, tanto del norte como del sur del mar Pacífico, alrededor de Australia, alrededor de África, de ahí Madagascar y todo eso perteneció al antiguo continente Atlante, que fue el tercero. El cuarto sería Atlántida. Es el cuarto continente, la famosa isla llamada así por Platón, aunque para Platón todavía era un continente. Recuerden, las concepciones de la mente y todo es de acuerdo a las comparaciones con situaciones actuales o conocidas. Y esta era tan desconocida para Platón, a no ser que él en niveles iniciáticos hubiera tenido experiencias trascendentes, pues ya Platón lo que llegó a conocer a través de su abuelo Solón y a través de los iniciados egipcios, que fueron los que transmitieron este conocimiento a los griegos, pues ya era solo un fragmento de este gran continente. Eso ella nos señala que en budismo esotérico esto se le enseñó a Sinnett, esto fue parte de lo que las cartas del maestro KH, y en un tiempo corto, mientras KH estaba en una iniciación de el maestro M, pues que se
se le enseñó y él lo pudo mostrar en el libro El budismo esotérico, que lo único que tiene, desgraciadamente, una alusión que se confunde con la escuela de Gautama Buda. Y en realidad, estas enseñanzas no tienen que ver con una escuela en particular, porque la fraternidad no tiene que ver con ninguna religión o escuela particular. Es la fuente de origen de todas, pero todas quedan en manos humanas y las manos humanas siempre las van deformando, limitando o hasta desnaturalizando totalmente, en convertirlas en fuentes de supersticiones, de dogmas, de persecuciones, de guerras que están tan lejos de la palabra religión como para no merecer ese nombre. Pero bueno, el budismo sigue siendo una filosofía bastante extendida. Decimos bastante porque nunca ha sido, no ha quedado indemne, es decir, sin daño a la deformación que toda humanidad hace de cualquier gran enseñanza dada a una civilización, pero es la que menos ha sufrido de todas, porque Gautama fue el alma más grande de nuestra humanidad y pudo dar ciertos sellos que no han sido rotos. Sobre todo, y el principal, ninguna, vamos a decir, escuela o grupo religioso budista que lleve con dignidad ese nombre ha sido iniciador jamás de una guerra, y sobre todo de una guerra para perseguir ideas diferentes a las suyas propias. El cristianismo no tiene, lamentablemente, esa condición. El judaísmo tampoco. Fueron perseguidos, fueron atacados y respondieron con el mismo nivel humano y no con el de la enseñanza de sus fundadores que fueron tan divinos como el instructor de Gautama Buda, aunque con una menor capacidad de evolución. A Gautama es la expresión del alma más avanzada de nuestra humanidad. Y eso ha dado ese sello a la corriente budista, pero no significa que estén ajenos a deformaciones, como sobre todo la que está enseñoreada en gran parte del budismo actual, de que nirvana es destrucción. Nada más que destrucción de los aspectos mortales o finitos o inmortales, pero no eternos, de la naturaleza del ser evolucionante. Pero no comprende que nirvana, que en estas escrituras donde se tomaron las traducciones de las estancias, es diferente en algo al pali y al sánscrito, y que son lo que en la primera estancia de Cosmogénesis se llama el estado de Paranispanna. Es decir, no dice para nirvana, que sería lo que vendría después de para es más allá del nirvana. Es el estado de verdadera expresión del origen y destino de toda manifestación, o sea, la seidad. El estado de absolutividad total, en donde no hay ningún ser que pueda manifestarse y percibirla. Y el quinto, nuestro actual continente. Por eso le digo, todas las tierras actuales, no importa el tamaño, no importa que de verdad sean islas o que sean continentes, o que sean continentes tan inmensos como el eurasiático, que en la práctica y por razones culturales y de prejuicios se ha dividido en Europa y América, pero es un solo continente, obviamente, y es el más grande de todos, pero
América sí está bastante bien dividida en América del Norte, América del Sur, y África es bastante compacto, aunque hay ¿cómo se dice? Una hendidura que se está haciendo que posiblemente antes de que nosotros terminemos este siglo, veremos que ya empieza a resquebrajarse como un anuncio del hundimiento de nuestro continente, aunque no va a ser por agua exclusivamente, va a ser por fuego, pero bien, va a predominar el fuego sobre el agua. Siempre es predominio, nunca es exclusividad. Pero nosotros, como somos el quinto, vamos a tener el mismo destino del tercero. Y por tanto, va a predominar los procesos volcánicos y de fuego que el del agua. Pero ambos son complementarios cada vez que un continente se hunde. Así que ese sería lo que nosotros vemos que se denominó entonces el continente, el quinto continente era América, pero como está situado en sus antípodas, es decir, las civilizaciones que primero se expresaron aún en nuestra actual raza raíz estaban en el oriente, pues ellos decían que lo que estaba por debajo de ellos, visto desde el punto de vista de la esfera, de la Tierra, los antípodas, o las antípodas, porque no sé bien exacto cómo el artículo viene, que viene mejor, los primeros ocultistas indoarios que nacieron en Asia, que se trasladaron a la antigua Aryavarta, que ahora es lo que es India, etcétera, desde hace 1.000.000 de años, que ya nuestra raza estaba bien definida y empieza su evolución, pues hablaban de América como las antípodas, es decir, lo contrario a su lado de la esfera. Todos ellos sabían y conocían la esfericidad de la Tierra. Y entonces ellos se referían a ese continente como el quinto. Pero en general la gente considera Europa, sobre todo por el centro de civilización tan grande que fue, en el promedio entre la tercera, cuarta y el nacimiento de la quinta subrazas, pues nosotros lo consideramos como que Europa es el quinto, pero en realidad es América, que tiene o tenía grandes asientos de los que se salvaron del diluvio del cuarto continente y culturas que se empezaron a nutrir en el cuarto continente, en la Atlántida, pero que ya como seres humanos recuerden que lo primero es la transformación física y el sentido que se gana. Y el quinto sentido, el del gusto, lo tenían todas estas expresiones humanas desde hace como alrededor de 1.000.000 de años. Eso es lo primero que unifica otra vez el avance de lo que en lo interno sí va a tener muchas más dificultades y todavía hay muchos seres humanos, la mayoría de los seres humanos no pertenecemos todavía a la quinta raza en cuanto a desarrollo del principio que hay que desarrollar, que es la mente. Pero los 5 sentidos sí los tenemos todos. Luego, físicamente, la raza no es un color de piel o textura de cabello o proporciones de los labios, la nariz, etcétera, sino que son las cualidades internas que el alma que habita ese cuerpo ha logrado desarrollar. Si ha desarrollado manas o la inteligencia, no kamamanas, sino manas, que ya es capaz de prevalecer sobre kama, que fue el principio fundamental, el cuarto, que desarrolló la civilización atlante, ese ser es de quinta raza. Pero eso nada más que lo puede comprender, descubrir o clasificar un ser que pueda ver el ego, es decir, el cuerpo causal de ese ser humano encarnado,
y pueda contemplar hasta dónde su avance de inteligencia le ha llevado a la quinta raza. Y ese sería el verdadero habitante sui generis desde el punto de vista oculto de este quinto continente. Si su enseñanza siguiese la aparición de los continentes en su orden geológico y geográfico, entonces tendría que alterarse esta clasificación. Pero como el orden sucesivo de los continentes se hace que siga al orden de la evolución de las razas, desde la primera a la quinta, nuestra actual raza raíz aria, a Europa hay que llamarla el quinto gran continente. Es decir, se desarrolló allí antes y tuvo el esplendor de sus subrazas segunda, tercera, cuarta y quinta. Pues indudablemente que sigue siendo el quinto, el que más ha, vamos a decir, acogido y habitado la quinta raza, al menos hasta ahora. Claro, ya América ahora sí se está casi que igualando la expresión de civilizaciones, etcétera. Está haciendo nuevas civilizaciones de las civilizaciones que heredó de Europa o nuevas formas de esas civilizaciones al menos, y la mente está también predominando en muchos de sus habitantes como anteriormente la habían predominado en la Grecia clásica, en el Egipto, en la Mesopotamia, donde la inteligencia fue enorme, en los mismos habitantes de lo que fue el Imperio Otomano y bizantino, que abarcó toda gran parte también de Europa y difundió lo que es hoy la religión mahometana. Porque todo eso está combinado con todos estos pasos internos que se expresan entonces en estas realidades externas. Desde la destrucción de la gran Atlántida, la inmensa, la que no conoció ni por referencia, parece que Platón, porque él conoció por referencia a Poseidón, que es ya la última isla. El continente ya hace 1 millón de años que se estaba hundiendo. Primero se hunde el continente de verdad, enorme también, no tan enorme como Lemuria, pero comparado, bastante parecido, que estaba en el centro de lo que es hoy el Océano Atlántico, pero que abarcaba igual hasta África por el sur, hasta casi el polo por el norte, etcétera, y que se resquebrajó en 2 grandes islas, o vamos a decir, quizás 2 continentes parecidos, pero en otra posición, a América del Norte y América del Sur, en ese primer diluvio de hace 1 millón de años adelante, diluvio atlántico. Un tiempo en que el delta del Egipto, de todo lo que abarca el Nilo y todos sus alrededores, aún parte de lo que es hoy el océano, perdón, el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, pues todo eso era parte de esa expresión de nuestra quinta raza y nuestro quinto gran continente y nuestra civilización de segunda, tercera subraza y cuarta y después quinta subraza. Desde la destrucción de la Gran Atlántida, la faz de la Tierra ha cambiado más de una vez. Es decir, hubo el del 1 millón de años, hubo otro hace 850.000 años, hubo otros menos importantes o menos nombrados al menos, y el más grande nombrado por que le siguió, ¿no? Porque es el que definitivamente termina con el continente Atlante, es el que narra Platón, contado por los egipcios a su abuelo Solón en el 9564 a.C., que esa es una fecha que sí al ocultismo ha dado exacta, hace unos 12.500 años casi. Y entonces
Desde esa destrucción de la gran Atlántida, la faz de la Tierra ha cambiado más de una vez. Hubo un tiempo en que el delta del Egipto y África del Norte pertenecían a Europa, pero que había después un mar que era lo que es ahora el desierto de Sahara. Se dan cuenta cómo todo era muy distinto a nuestra concepción de hoy. Antes de que la formación del estrecho de Gibraltar y un ulterior levantamiento del continente, que fue lo que produjo el desierto de Sahara, cambiasen por completo la faz del mapa, de Europa. El último cambio notable se verificó hace unos 12.000 años. Hundimiento de Poseidón, 9.564 antes de Cristo, de acuerdo a nuestros cálculos de era, más o menos en nuestra terminología más conocida. Y fue seguido por la sumersión de la pequeña isla Atlante de Platón, que él llamó Atlántida, pero que en los libros ocultos se le ha llamado mejor Poseidones, que él llamó Atlántida como su continente padre. La geografía era una parte de los misterios en la antigüedad. Por eso sigue siendo tan desconocido los detalles de todo esto que solamente HPV y los maestros, primero en una manera más genérica, a través de Sinet y el budismo esotérico, y de HPV y la doctrina secreta, y ellos mismos escribiendo, que se hicieron los dos maestros de MKH responsables de la obra ante Olcott, y por tanto, como esa carta llegó ya a muchos teósofos, por lo menos ante muchos teósofos responsables de esta obra y de su cronología. Y continúa HPV, la afirmación de que el hombre físico era originariamente un gigante colosal preterciario, refiriéndose a la era terciaria, que era geológica, y es antes de la terciaria, es decir, muy anterior a lo que la ciencia admite como época en que la humanidad ya se manifestaba en esta tierra, y de que existió hace 18 millones de años el promedio de vida que se le da a la manifestación y despertamiento de la inteligencia humana, tiene por supuesto que parecer absurda a los admiradores de la ciencia moderna. Todo, y ahora nos dicen en latín, posse comitatus de los biólogos, es decir, la posición a que ellos se comprometen, se apartará de la idea de este titán, porque eran gigantes de 20 metros casi de altura, la mayoría de la tercera raza de la edad secundaria. Es decir, por eso este era preterciario, es decir, es de la edad secundaria de las eras geológicas más o menos aceptadas. Un ser apto para luchar con tanto éxito con los entonces gigantescos monstruos del aire y del mar y de la tierra, como sus antepasados, los prototipos etéreos del Atlante, que fueron etéreos en la primera etapa, sobre todo de la tercera raza raíz, y que se hacen en la Lemuria totalmente densos, llegan a tener la densidad suficiente para que el interior de sus cuerpos tengan una armazón sólida, la ósea, la de huesos, y se produzca la división y la separación en sexo y el nacimiento de la inteligencia en esa humanidad. Qué poco temor podrían tener a los que no podía hacerle daños. Es decir, no solo eran inmensos, sino que en principio eran los seres humanos no físicos totalmente. Y esos animales inmensos, que sí se densificaron un poco antes que la humanidad, no les podían hacer daño a un nivel etérico de ese hombre de la edad secundaria.
Aquí lo tenemos que dejar. Para el próximo domingo, es 29. Pero, segundo párrafo, pero el punto principal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto mío. A ver, espérate, que no puedes abrir el micrófono. Espérate. Disculpa. Adelante, ya yo creo que puedes abrir. Mira. Sí, hermano, Sí. estaba un par de dudas acerca de esto que acabamos de estudiar. En la primera proposición que nos da en antropogénesis nos dice la evolución simultánea, o sea, al mismo tiempo, de Sí. 7 grupos humanos en 7 distintas partes del globo. Hermano, estos 7 distintas partes son América, Europa, África, Asia, Australia, ¿o cuáles serían las otras? No, ahí es donde está el misterio. En esas 7 partes del globo no están nuestros actuales continentes. Por eso ese es uno de los misterios que tenemos que, a través de nuestra espiritualización, esa elevación que hemos estado hablando en estos 2 días del alma humana, para llegar a ser no solo conscientes de nuestra unidad con el todo, sino de la inteligencia que podemos llegar a expresar cuando nuestra naturaleza esté toda elevada y limpia de todo egoísmo y de todo sentido de separatividad de la mente inferior, es que podremos conocer eso. Eso está dentro, mijito, dentro de los misterios del esoterismo, pero no porque no se nos pueda decir, sino porque en alguna forma somos incapaces de realizar, porque ya no es ni de comprender en el nivel intelectual. Es una realización, como la que decía yo, de poder entrar conscientemente en esta unidad que llamamos nirvana. No para nirvana o no para nispagna, porque esa es la de la del pralaya, pero en la manifestación sí se puede la conciencia individual totalmente retornar a la conciencia universal y descubrir todos estos misterios. En esto, como en todo, Ernesto, tenemos que nada más mejorarnos, aplicarnos a evolucionar más rápidamente para autodescubrir entonces todo ello por autorrealización. ¿Alguna otra pregunta, amigo? Dime. Así, hermano, con respecto de la destrucción de la Atlántida, dice que hay una parte que el delta del Egipto formaba parte de Europa, ya antes de la formación del estrecho de Gibraltar. En la mitología griega dicen que fue uno de los trabajos de Hércules que él abrió ese estrecho. No sé qué nos puede decir, hermano, de la formación de ese estrecho de Gibraltar. Bueno, detalle tampoco. Yo no soy iniciado ni pertenezco a ninguno de los misterios. Eso se enseñaba en los misterios de Grecia. Los misterios eleusinos tuvieron una época de un esplendor enorme, como lo tiene toda civilización. Y ellos lo que los fueron poniendo en nombres de dioses, vamos a decir, y por tanto, pero los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo, son las 12 capacidades que tenemos que nosotros adquirir y desarrollar para poder alcanzar las supremas iniciaciones. Luego, esto tiene que ver no solo con
esa mitología que es un velo, sino con hechos, parece que de los ciclos de la evolución de nuestra raza actual. Esto sí debe de tener que ver con la raza actual, porque es así, es uno de los movimientos que dentro de las subrazas nuestras sufrió nuestro continente, que ya era quinto continente, pero que no era Europa, América, etcétera, de la misma configuración precisa que ahora tiene. Pero ya sí se iba, como dijéramos, asemejando, iba tomando la semejanza de lo que hoy tienen nuestros continentes, incluido este problema que dije de el mar de Sahara, que se convirtió en el desierto de Sahara. Y entonces es cuando lo que era una estructura diferente se convirtió en el Mediterráneo, que entonces sí sale al océano Atlántico, que se había formado desde el comienzo del hundimiento de Atlántida, del continente Atlántico, que coincide casi ese primer hundimiento de 1 millón de años con ya la maduración de las capacidades internas y de los cambios físicos que tenían que hacer los fundadores de la raza nuestra. Nuestra raza también tiene como 1 millón de años. Es decir, cuando nuestra raza comenzó a establecerse ya como una diferencia de aumento del sentido, que en el caso nuestro es el del olfato, porque el del gusto es el que es de la cuarta. Yo creo que dije algo erróneo en esos momentos, pero bueno, ustedes lo vamos a ver, los sentidos están aquí explicados. Y su desarrollo en cada raza. Y entonces ya empezaron a tener cuerpos que podían tener los 5 sentidos y evolución interna que les podía hacer capaces de poner la inteligencia por encima de los deseos, por encima de las emociones, que todavía la mayoría de nosotros tenemos que conquistar ese estado para ser internamente de quinta raza, como egoico, en el nivel egoico nuestro de cada uno. Fíjate si nos falta. Nosotros sí tratamos de, y hemos hecho una civilización técnica en base a la mente, pero una mente todavía incapaz de dominar los deseos. Por eso nos emocionamos, nos echamos a llorar, esto y lo otro. Es porque todavía estamos en esa lucha. ¿Cuál predomina? ¿La inteligencia o los deseos? Mientras no los dominemos totalmente, no podremos realizar que los deseos no solo son inútiles y de satisfacción transitoria, que por discernimiento nos da de que no tienen ese valor, sino que vamos a ser capaces entonces de poderlos entender en su génesis, es decir, ¿de dónde surge el deseo? De la fuerza de voluntad que en el nivel de nuestra naturaleza imperfecta se refleja la voluntad que es universal como un deseo individual, como un deseo personal. Y como la voluntad no se la puede de uno destruir, el deseo hay que no solo comprenderlo, no solo ver que es un aspecto de nuestro egoísmo, de nuestra personalidad, sino que buscando su origen, la transmutaremos en la expresión de la voluntad divina, que entonces nos deja sin deseo, no porque lo destruyamos, sino porque lo realizamos de que es un reflejo distorsionado de la voluntad, y la voluntad divina es una sola evolución. Pero la dificultad esa para nosotros todavía es inmensa. ¿Algo más? Sí, hay una pregunta en el chat. Un momento, Mr. Pérez. Gracias. Aquí hablamos también de la Atlántida, que nos dijo que llegó hasta el Polo Norte, hasta África del Sur. Hermano, ¿qué nos puede decir del Triángulo de las Bermudas? Mira,
parece que coincide con algunos de los centros de energía del globo, pero sobre ello también se ha especulado. No es el único lugar. Lo que se llama el Triángulo de las Bermudas coincide con una serie de localizaciones, tanto en el hemisferio norte, que son los que están muy cerca del trópico de Cáncer, como del hemisferio sur, que están cerca del trópico de Capricornio. Parece que son ciertos centros de fuerza que algún día toda la humanidad va a conocer. ¿Por qué? Porque son centros electromagnéticos, y la electricidad y el magnetismo, que son dos caras o dos polos de la misma energía, pues son, como si dijéramos, los que mantienen el equilibrio de todo organismo. Nosotros también tenemos centros eléctricos, centros magnéticos. Nosotros también tenemos que conocernos a nosotros mismos en este sentido de las energías de nuestro cuerpo. Y cuando el ser humano empieza a comprenderse de esa manera, empieza a realizar una serie de misterios de eso mismo, de sus deseos, de su voluntad. ¿Por qué? Por las líneas electromagnéticas que fluyen en nuestros cuerpos, no solo en el físico, que el ser humano puede entonces transmutar esas energías que ahora se nos manifiestan como deseo en la misma energía más alta, que es la de la voluntad divina. ¿Te das cuenta? Espero que te sirva, pero sí hay que seguir investigando. Dime, Víctor, ¿cuál de los dos? Don Gaspar, ¿dónde usted dijo que se estaba formando una grieta en un continente que... Yo lo mandé en uno de los envíos que yo hago. Fue una noticia que salió y se ha comprobado que es verdad. Está a la derecha, muy cerca de la península arábiga, del norte de África. Ahí ya es vamos a decir, una zanja que cada vez se hace más profunda. Y hay otra en otro lugar que no me recuerdo ahora. Eso salió hace poco y yo la pasé por lo menos a los que en ese momento me acordé. Quizás ustedes no, o ustedes no lo vieron, porque a veces uno no revisa todos los correos. Yo me referí a esa noticia. Si alguien se acuerda de eso, ya yo no me acuerdo ni la fecha. O si lo tiene a mano, se lo mandan a Víctor. con mucho gusto, Víctor. Gracias, Yo lo voy a tratar de buscar de todas maneras cuando ya tenga un poquitico más de tiempo, pero no le prometo que hoy. No hay problema, no hay problema. Gaspar, ¿Algo más de alguien que quiera alguna pregunta de lo que hemos tratado hoy? Bien, entonces vamos. en el chat hay una. Ah, en el chat, ¿verdad? Me lo dijiste y después se me olvidó. ¿Quiere que se la lea? Sí, la verdad que no veo bien. Dice, es de Ángela. Perdón, ¿hasta dónde loca significa zona? Por eso se dice, por ejemplo, cama loca. Quizás estoy equivocada. Itala significa lugar. Según está en el tomo 6 de la doctrina secreta de Kier. Perdón, Milce y hermano, Sí, eso dime, lo escribí porque hombre. alguien puso allí, lo escribí porque alguien colocó lo siguiente, hermano, eso fue que dice, Avi Málaga, ok, en los locas y talas. Ah, bueno, ella está ahí con la mano cuando levantada. usted estaba Okay. explicando a Vladimir, entonces yo le puse eso así, que loca significa. Sí, ok, Ángela. Pero ella levantó la mano también. Dime, Adi, o Avi, Sí, Avi, sí, dime. sí, es que yo quería comentar que en uno de los grupos de estudio donde estoy, comentaron que esos 7 grupos humanos que simultáneamente se desarrollaron, que sería en los 7 locas del planeta, del globo. Pero vamos, que yo no sé muy bien lo que estoy diciendo, pero... No, yo sé, mira. Claro, la palabra, el problema de las palabras sánscritas es que son muy ricas en significados. Como como si dijéramos, se le denominaron a los distintos niveles de expresión
de conciencia, cuando el ser humano muere, pues no está en la tierra. Y entonces, desde el punto de vista de que está en un estado de conciencia diferente, pero que coincide con la densidad de manifestación de los cuerpos, de un plano que sigue al nivel físico, se le ha llamado Kamaloka, al estado de conciencia en donde despierta el alma en el vehículo siguiente a su vehículo físico y a su doble pránico, porque él, al no tener ya cuerpo físico, de acuerdo a cómo se vaya desintegrando los tejidos blandos del cuerpo físico, o más rápido, si se hace la cremación de esos tejidos, en la cremación del cuerpo, pues pasa esa energía y esa expresión de la vida al nivel del kama, del plano cámico, es decir, al nivel de los deseos. No puede expresarse ya en la acción exterior física que se expresaba en su cuerpo físico, que también, como es natural, incluía deseos e incluía pensamientos concretos en toda persona que ya ha tenido alguna evolución mental inferior. Y esto tiene que ver entonces con una serie de aspectos ocultos que son lo que se llaman los talas. Esas conexiones yo no las hace mucho tiempo que yo no las he vuelto a repasar ni a tener, porque tienen mucho velo. Pero lo de Kamaloka sí continúa y eso se usa por las escuelas de la India para los propósitos también de estados de conciencia que van siguiendo a estas etapas de la vida con el centro de atención y de conciencia en el plano físico, con el centro de atención y conciencia en el plano de los deseos, o al entrar en Devachan, si el alma puede entrar a Devachan, al estado consciente de lo que queda de esa personalidad, de lo positivo, de mente y de deseos, para asimilarlo en ese mismo plano mental, aunque en el nivel concreto, si la persona no tiene mayor evolución, a su tríada en la parte superior del plano mental, que es lo que llamamos el cuerpo causal o del ego reencarnante, ego con mayúscula en este caso. Recuerden que ego también a veces se le pone a la expresión del alma personal, y ahí quien ha tenido hasta la idea de que siguiendo pronunciaciones del idioma inglés se le llame ego y ego para distinguir lo superior de lo inferior. Todas esas cosas son, como si dijéramos, convencionales. Lo principal es que si la encarnación ha sido un fracaso y si Kamaloka no es lo único o el único nivel en que puede vivir el resto de esa personalidad por haber sido una personalidad materialista, sensualista, sin virtudes, egoísta, hasta un nivel, como si dijéramos, enfermizo, pues allí se tiene que disolver el resto de la personalidad. Y han tenido, como la mayoría de todos los seres humanos, en el nivel promedio actual de evolución, cosas positivas y cosas negativas, se produce una lucha entre ambas, es lo que se le llama sueño, el estado de sueño predevachánico, porque la conciencia verdadera no participa de esa lucha. Son los dos aspectos, positivo y negativo, de la personalidad, lo que tiene que cada una ver qué puede llevarse. La parte positiva se lo lleva al nivel mental porque está en relación con buenos pensamientos, seguido de buenos deseos y buenas acciones, que va a poder asimilar el alma inmortal. Y lo que es todo negativo, que nada más que tiene un propósito egoísta y de la tierra, que no ha tenido escrúpulos en hacer daño, que se ha sentido separado de todo, pues no puede ir a su misma alma espiritual porque no es de su alma espiritual. Es el predominio de lo material de aquella personalidad. Eso se va a quedar en ese Kama Rupa, que va a estar nada más que en Kamaloka, es decir, una forma de deseo y de pensamiento
pero más deseo que pensamiento, es mi egoísta, que va a tenerse que disolver allí y que se disuelve en todo lo que es energía de lo que se le dio al cuerpo físico, acciones físicas y a deseos innobles, pero que la parte mental mal empleada, hay una jerarquía que tiene que limpiarlo, porque el principio manásico es divino, pertenece a la tríada Atma-Buddhi-Manas, que es un reflejo del logos, y eso es sagrado, pero tiene que recuperar su pureza. ¿Cómo es eso? En detalle, que yo me recuerde, no está explicado por HPB, pero se me ha olvidado donde ella explicó esta función de esta jerarquía. Es una jerarquía que lo hace. Pero bien, lo que no se haya empleado mal ni de deseo, aunque esté reflejando incorrectamente la voluntad, pero sí que la usó bien y, vamos a decir, o la hizo útil para otros y por tanto para sí mismo. Lo que es útil para otros es útil para todos. Y lo que es inteligente, verdadero, de bondad, de servicio o de inteligencia bien empleada, se asimila en Devachan, en el estado ese en que el manas ya no funciona con el nivel de deseos, sino se ilumina con la voluntad y vida búdica, reflejo de Atma o vehículo de Atma, y eso se disfruta en Devachan. Por eso el Devachan es un estado de felicidad, es el cielo, aunque los maestros no estaban de acuerdo con esa terminología, porque las concepciones del cielo como cristiano, tan cristiano como musulmán, como hinduista, dogmático, como aún de muchos budistas extraviados que no quieren ir al nirvana porque se destruyen, no hay destrucción ninguna. Pues esas concepciones son concepciones que, aunque no coinciden con la realidad, en su esencia sí se asimilan en la parte positiva y en la parte útil para la evolución en ese periodo de devachánico. Es un periodo, por tanto, de inmensa bienaventuranza. No me gusta usar la palabra felicidad, que es como mejor se traduce Ananda. Es la cualidad búdica. La cualidad búdica es Ananda. Adelante, María Luisa. Adelante, mija. Abre el micrófono. Solo para decirle que le voy a reenviar lo de la grieta de África y eso. Gracias. Tú fuiste una de las que yo se lo mandé. Porque en el chat no me lo deja poner. Es muy grande. Porque es muy grande, seguro. No, yo no sé. Hay algunas veces que los chats están trancados para que alguien le ponga eso. Otras veces me lo deja. No sé cómo se hace todavía. Déjame ver. No, yo tengo autorizado que entren al chat. Así que no sé. Bueno, de todas maneras, yo se lo puedo mandar a Víctor, o te puedo mandar a ti el correo de Víctor y cualquier otro hermano que lo quiera. Si no, lo puedes poner aquí. Eso sí, no sé por qué. Indudablemente que todavía tiene sus misterios Zoom para mí. Adelante entonces, María Jesús. Hola, buenas noches. Sí, aprovechando que estás comentando el tema, está buscando las cartas de los Mahatmas, porque hay en un momento ellos que dicen que el Devachan y el Avicii se tocan como estados de la mente, y el Kamaloka es un lugar donde el Devachan y el Avicii se tocan. ¿Tú lo interpretas así o no? No te entendí en detalle. Dime otra vez más despacito. A ver. Un estado del Devachan. Sí. Y el primer estado del Avicii, el más elevado del Avicii y el último del Devachan están unidos. O sea que en Kamaloka es un lugar, pero el estado mental no estamos en Kamaloka realmente, sino estamos
o bien en el Avicii, los más elevados estados de conciencia, o en los últimos estados de conciencia del Devachan, cuando desencarnamos. Sí, sí, claro, pero la Vichy es más bien el estado negativo. Pero Nunca que no estamos es un en estado cama de loca. Devachan. Ah, bueno, de cama loca. Ok. Es decir, el cama loca es comparable con el Avicii, eso sí. Eso sí. Y el Devachan es comparable con lo más alto de la buena intelectualidad, de los deseos más puros, nobles. Correcto, ahí sí. Esa Sí, relación sí. Es que la pregunta la hago con mucho interés porque he oído a teósofos de gran envergadura, o sea, gente que controlaba muy bien temas de doctrina secreta, y hablaban que al morir íbamos al Kamaloka. Sí. Ya, sí, pero vamos al Kamaloka porque es un lugar donde el Devachan y el Avicii se tocan. O sea, nuestro grado de conciencia no va al Kamaloka realmente. Nosotros o vas al último estado del Devachan y vas por ahí limpiando tus cosas, ¿no? Tus cosas mentales, o vas a los grados más grandes de la Vichy dependiendo de tu conciencia que hayas tenido. Sí, ahora sí entiendo lo que quieren decir. Sí, mira, en la carta 20, creo que es, o en la 20, 16. sí, estaba mirando yo en la 20, sí. Ajá. El maestro le explica a Cine que la conciencia del que muere tiene un ligero periodo breve de unos pocos meses, a veces semanas, a veces menos, a unos pocos años, en que sí hay una conciencia que empieza a fluctuar de acuerdo a lo que predomine entre lo positivo de sí misma, es decir, lo que va a hacer ese Devachan cuando predomina, pues figúrate, lo que queda para disolverse de la personalidad es muy poco, o de lo negativo desde un principio porque la persona ha sido muy burda, muy negativa, pero enseguida sigue. Por eso yo le dice, mientras no se separen los dos aspectos, el que puede ir a Devachan del de la Vichy o del Kamaloka que va a disolverse, vamos a decir, porque la disolución, el Avicii lo que significa es que se disuelve, pues se cae en un sueño predevachánico, que eso es lo que sí está suprimido de casi todos los demás estudios que no sea la doctrina secreta. El Kamaloka puede ser de mayor duración, porque la lucha entre lo positivo y lo negativo de los vehículos, que es lo que va a llevar a que lo que asciende a Devachan y se incorpora como capacidad permanente a la conciencia, sea mucho mejor y siempre de calidad, mientras que lo que no puede ascender tiene que disolverse allí en Kamaloka o lo que es un Avicii, es decir, porque es un estado de sufrimiento, es un estado de inconsciencia de lo espiritual y de conciencia de lo material. Pero si la persona no ha tenido una gran materialidad, claro que casi no toca eso, ya está en un pre-Devachan, vamos a decir, pero desde el punto de vista de dentro de sí mismo, no en un sentido de relación con el plano cámico, lo que entiendo hasta ahora. Pero más o menos es lo mismo que tú estás explicando. Gracias. Yo tengo la carta 20 aquí, dice, tengan presente los dos que nosotros nos creamos tanto nuestro Devachan como nuestro Avicii mientras vivimos en la tierra. Eso dice la carta 20. Claro. Por eso, es una creación propia, entonces, pero exacto. La mayoría de nosotros tiene cosas negativas y cosas positivas. Exacto, sí. Claro. Pero lean ese pedacito de la carta que le va a dejar bien claro lo que propone el maestro. No, todo es propio, no nos viene de nada ajeno, no nos viene nada. No, no puede llegar porque
No, ley de no, es evolución lo que individualidad. él nos explica en ese pedazo de la carta para que sepamos que todo lo vamos a construir nosotros. Claro. Con lo bueno y con lo malo que tenemos. Con todos los aspectos, claro, positivos y negativos. Sí. Por eso, mientras no cultivamos conscientemente y predominantemente lo positivo, y cada vez que nos descubrimos nosotros, porque hay una voz de la conciencia que siempre llama, oye, eso no, si nos sabemos detener, no podemos construir un Avicii. Podemos tener errores, podemos tener limitaciones, pero no le damos fuerza a lo negativo. Le damos fuerza nada más que a ese cielo, que a ese Devachan, que a ese servicio a los demás. Por eso, el dejar de pensar en nosotros como seres separados es el primer punto para que toda la vida sea útil, pero también que toda la vida después de la muerte sea útil también, porque vamos a recoger todo lo positivo de lo que hemos, en lo que hemos perseverado. Y lo positivo es siempre los demás, el todo, la vida. La totalidad. La totalidad, no yo. El yo siempre nos va a confundir o siempre nos va al menos a limitar. Yo puedo decir, voy a hacer esto que es bueno, pero para mí. Pero ese mismo hecho de que es egoísta no me puede generar un Devachan. Sí. ¿Se dan cuenta? Y no estoy cometiendo ni delito, ni estoy mintiendo, ni estoy robando, pero lo estoy haciendo para mí. Y el sentido de separatividad me impide que yo pueda avanzar. Pero si nosotros estamos pensando mi familia, mi ciudad, mi nación, porque hay que ir, si no sabemos amarnos en una tribu, ¿cómo nos vamos a amar en una nación o en una ciudad grande? ¿Cómo nos vamos a amar en un país? ¿Cómo nos vamos a amar en el mundo? ¿Se dan cuenta? Es expandir el radio de nuestro amor, el radio de nuestro servicio, de la dedicación a ese grupo. Como primero lleguemos, no podemos exigir a todo el mundo que piense como humanidad de la noche a la mañana. Y ahí, es una labor de crecimiento. Gaspar, y ahí es que nosotros, el hilo es muy fino. El hilo es muy fino y a veces creemos, no, yo tengo que pensar en mí también. Ok, pero en esa forma egoísta que a veces lo hacemos, es lo duro. Y por eso es que se nos dice, somos arquitectos de nuestro propio destino. Claro, claro. Y la línea es muy finita, muy finita, muy finita. Pero si cada vez que estamos estudiando pensamos en el total de la humanidad, en el total de la vida, etcétera, tarde o temprano el egoísmo va menguando primero y desapareciendo después. Porque el egoísmo está en la mente concreta. Y estas ideas son abstractas. Son los arquetipos de Platón. Son los arquetipos del logos o prototipos, como se le dice, ¿no?, en el nivel logoico. Y son los que siguen siendo universales desde el inicio hasta el fin del Manvantara. Y en eso es donde tenemos que nosotros poner nuestro empeño y la misma maravilla de poder aspirar y llegar a realizar que la vida de un ser es idéntica a la vida de otro ser, que es el primer verdadero éxtasis de búdico. Pues eso se hace cada vez más abarcante en la vida del ser humano una vez que si se siente la primera vez la unión con alguien de verdad en un nivel de vida. Eso es inolvidable y eso nos lleva a la unidad total del espíritu universal. Y entonces ya nos salimos de la rueda de nacimiento y muerte, hermano. Bien, hermano, gracias a todos. Vamos a terminar aquí la grabación. Gracias. Y la oración de sanación, Gaspar. Ay, verdad, en
en una hora exacta, porque ahora son ya las 3 aquí. En una hora tenemos la oración de sanación, precisamente para olvidarnos un poco de nosotros mismos y pensar a través de la orden de servicio y los nombres que nos dan en aquellos que sufren en estos momentos, que hay tanto sufrimiento en toda la humanidad. Gracias, Lucila, que siempre se nos va.